Urgencias existenciales es una cálida y curativa comedia romántica que nos cuenta la historia de dos médicos que solían ser rivales en su época escolar. El destino hace que se reencuentren cuando enfrentan los días más difíciles de sus vidas, convirtiéndose en el consuelo y la luz del otro. Una historia romántica, emocionante, con muchas situaciones humorísticas, que nos llevará a través del amor, el crecimiento y la salud mental. Si te quedaste con ganas de saber más sobre esta serie y sus actores, no te puedes perder los siguientes datos. Pero antes de dar inicio, te invito a suscribirte al canal para estar al tanto de información interesante del mundo de los K-dramas. 1. Actores principales. La reina de las comedias románticas, Park Shin-hye, interpreta a Nam Han-ul. La actriz de 34 años tiene una trayectoria de más de 20 años en la industria. Debutó a los 13 años en el icónico melodrama Escalera al cielo, lo que daría inicio a una exitosa carrera. Dentro de sus trabajos más conocidos tenemos los dramas Eres mi estrella, Cuerdas del corazón, Herederos, Pinocho y Recuerdos de la Alhambra. Ha recibido más de 30 premios, en donde destacan su seis Baeksan como la actriz más popular de dramas y películas. Park Jong-sik es Jo Jong-woo. El actor y cantante tiene 32 años e inició su carrera en la música, formando parte de la agrupación SEA. Luego de participar en musicales y tener pequeños papeles en series, se interesó por la actuación. Su primer rol principal fue en el drama de 53 episodios, What Happens to My Family. Luego continuaría con éxitos como Hwarang, Strong Woman Do Bon Son y Sweets. Sus últimos proyectos fueron los dramas Soundtrack número 1 y Our Blooming Youth. John Park, actor de 36 años, interpreta a Bin De-young. Con una carrera de más de 10 años en cine y televisión, ha tenido roles principales en los dramas Jefe introvertido, Radio Romance, Eres mi primavera, Las inclemencias del amor y Carta para un fan por favor. La actriz de 31 años, Gon Sung-ha, es Lee Jong-ran. Es relativamente nueva en la industria. Comenzó con papeles menores en películas independientes. En el 2022, obtiene reconocimiento por su papel de reportera en el drama de crimen y suspenso, A través de la oscuridad. También participó de la serie de Netflix Una dosis diaria de sol. 2. La serie fue dirigida por Oh Hyun-young, director del popular K-drama El Hada de las Pesas, y otras producciones como The One and Only y Find Me in Your Memory. El guión fue escrito por Bak Sung-woo, guionista de la exitosa serie Que le ocurre a la secretaria Kim, y el drama de fantasía, My Roommate is Agumi. 3. La lectura del guión se realizó en marzo del 2023. Es un drama pregrabado. El rodaje se desarrolló entre marzo y octubre del 2023. 4. Coincidencia de actores. Park Jong-sik y Park Shin-hye vuelven a reunirse en un proyecto, 10 años después del drama juvenil Herederos, producción en donde Park Shin-hye era la protagonista, mientras que Park Jong-sik tenía un papel secundario. John Park y Park Jong-sik ya habían trabajado juntos hace 9 años, en el drama What's Wrong with My Family, en donde asumieron roles de hermanos. 5. Park Shin-hye hace su regreso después de 3 años de estar alejada de las pantallas. Urgencias existenciales es el primer trabajo de la actriz tras tomarse un descanso luego de su boda y maternidad. En enero del 2022, Park Shin-hye contrajo matrimonio con el también actor Choi Tae-yoon, y en mayo del mismo año se convirtió en madre de un niño. 6. La pareja protagónica habló sobre el por qué eligieron protagonizar la serie. Park Shin-hye explicó: creo que todo el mundo se encuentra con una depresión en su vida. Incluso si alguien parece estar bien por fuera, es posible que no se sienta bien por dentro. Sentí empatía con el personaje de Han-ul, porque a menudo pienso en cómo superar ese momento sabiamente y vivir una vida sana. Me sentí más conectada con ella, porque podía identificarme con las situaciones que enfrentaba. Haré lo mejor que pueda durante el rodaje, para consolar a aquellos que están cansados de la vida. Por su parte, Park Jong-sik comentó: me identifiqué fuertemente con el tema de pasar por una crisis. En nuestra sociedad, donde todos trabajan duro para sobrevivir día a día, pensé que la historia podría tener significado. Espero que al ver nuestro drama, la gente se sienta reconfortada con la idea de que no soy solo yo, todo el mundo vive así. Me atrajo especialmente este drama, porque me parecía muy humano. 7. Park Jong-sik por primera vez interpreta a un doctor en un K-drama. Las actrices Park Shin-hye y Gon Sung-ha
asumen papeles de doctoras por segunda vez. En el 2016, Park Shin-hye dio vida a una neurocirujana en el drama médico Doctores, mientras que en el 2023, Gon Sung-ha interpretó el rol de psiquiatra en la serie de Netflix, Una dosis diaria de sol. John Park, en varias oportunidades, se ha convertido en médico en la ficción. Asumió el rol de doctor en What's Wrong with My Family. En El Buen Doctor fue un cirujano pediátrico, y en Eres mi primavera dio vida a un neurocirujano. 8. Park Shin-hye y Park Jong-sik expresaron sus sentimientos sobre actuar juntos después de 10 años. La actriz comentó: cuando estábamos filmando Herederos, Jong-sik estaba muy ocupado. Hubo momentos en los que venía directamente al set de filmación desde el aeropuerto. Me sorprendía mucho cómo lograba memorizar todas sus líneas en medio de su apretada agenda. Su personalidad sigue siendo tan grandiosa como entonces. Es bueno aceptando las opiniones de otras personas, así que me sentí muy cómoda trabajando con él. Cabe mencionar que el año 2013, Jong-sik no solo estaba tratando de hacerse un camino como actor, sino que también tenía actividades como ídolo de K-pop. El actor expresó: cuando volví a ver a Park Shin-hye, sentí como si el tiempo se hubiera detenido hace 10 años. En aquel entonces, estaba tan ocupado que me concentré en mi propia actuación. Esta vez, pude ver adecuadamente la actuación de Park Shin-hye y quedé muy impresionado. Aprendí mucho trabajando con ella. 9. Lee Sung-kyun sorprendió a los espectadores con un breve cameo en el episodio 6. Esta aparición especial fue gracias a que el director Oh Hyun-young había trabajado previamente con la actriz en la comedia romántica El hada de las pesas. Además, Lee Sung-kyun era cercana a la pareja protagónica en proyectos anteriores. En el 2016, protagonizó junto a Park Shin-hye el drama médico Doctores, y el mismo año trabajó con Park Jong-sik en el doblaje de la película animada Trolls. 10. Audiencia. En Corea del Sur, fue emitido por el canal de cable JTBC, los sábados y domingos a las 10:30 de la noche. En su primer episodio, obtuvo un índice de 4%, una audiencia baja, comparada a su antecesor, el drama De vuelta a Samdalri, que inició con un 5.2%. Aunque los siguientes episodios mostraron un ligero incremento de espectadores, fue superado por sus competidores de horario, Nightflower, Wonderful World y La Reina de las Lágrimas. El episodio final alcanzó un índice de 6.5%. Muchos han atribuido el poco éxito de la serie a la trama predecible y falta de giros en la historia. Internacionalmente, a la serie le ha ido muy bien, manteniendo un fuerte control en Netflix desde su estreno, posicionándose por varias semanas consecutivas en el top 10 global de series de habla no inglesa más vistas de la plataforma. Además de aparecer en el top 10, en 32 países alrededor del mundo. Aunque la serie nos muestra una historia simple, la forma en que se abordan los temas de salud mental y las relaciones y emociones humanas la hacen cálida y sanadora. Además, la genial y adorable química de la pareja protagónica ha terminado por conquistar a la audiencia internacional. Gracias por llegar hasta el final del video, espero que hayas disfrutado esta recopilación de datos de urgencias existenciales. Cuéntanos, ¿qué fue lo que más te gustó o no te gustó de esta serie? Te leo en los comentarios. Hasta el próximo video.